Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, más negra que nunca en el caso de Quito y menos negra en el caso de Guayaquil, que ya ha logrado superar este problema de la pandemia, pero en Quito la situación sigue complicada y el gran problema es que esta pandemia se va a extender hacia la zona sur del Ecuador. ¿Por qué? Porque aparentemente el gran problema de la pandemia es que tiene una gran vinculación con el frío y con la humedad. Aparentemente el verano, la sequía, le da menos facilidades al virus para propagarse. Por eso en Europa, en Estados Unidos, esperaban que todo cambiara con la llegada del verano, pero aparentemente eso no sucedió. Sin embargo, en el caso del Ecuador, la pandemia que fue espantosa en la costa ecuatoriana, clima cálido, húmedo en Guayaquil, y lo hizo en el momento en el que el clima cálido, húmedo era lo peor. Estamos hablando del mes de marzo, del mes de abril y el mes de mayo. Bruscamente comienza a caer en el mes de junio, julio, cuando llega ya la corriente fría del Niño, que llega en junio, y con la corriente fría del Niño comienza a llegar otro clima. Esto es muy importante porque nosotros en este manejo terapéutico de la pandemia, hemos considerado primero la cuarentena. Ustedes saben, la cuarentena ha sido la clave fundamental. Y entonces se pensó que había que simplemente cortar la propagación. La propagación se supone que es por el aire, en la mayor parte de los casos, a pesar de que el virus solo puede viajar 2 metros, es pesado, cae. En segundo lugar, lo más importante en este caso de la pandemia fue acogernos a los avances científicos, porque por supuesto la diferencia entre este virus y esta pandemia con respecto a las pandemias anteriores es que nunca le vimos la cara a un virus antes de esta pandemia. Hoy, no solamente que sabemos la forma que tiene, sino que además podemos saber el contenido genético de ese virus. Esto es algo extraordinario. Nos diferencia totalmente de todo lo que han sido las pandemias anteriores, donde, por ejemplo, en la peste bubónica no se sabía nada acerca del agente transmisor, que en este caso era el agente, la Pasteurella pestis, era la bacteria que producía la enfermedad, pero no se sabía que se transmitía por las pulgas, que a su vez las pulgas estaban en las ratas, pero no en cualquier rata, había un tipo especial de rata, la rata negra, que llegó desde Asia con los mongoles. Y esta rata migrando a Europa fue la que propagó la enfermedad. Después, por ejemplo, cuando nos enteramos de que la malaria era la que mataba, nadie se imaginaba que el que mataba era el Anopheles. Y el Anopheles ya existía en Europa y existía en Asia, a tal punto que se pensó que Alejandro Magno murió por malaria. Se llamaba malaria porque quiere decir mal aire, y se pensaba que el aire era el que le enfermaba, que llegaba cierto tipo de aire, la gente absorbía ese aire y se moría. Entonces, los cardenales tenían horror ir a los concilios en Italia, porque se hacían normalmente en el verano, y en ese momento los ríos de Italia se llenaban de un mosquito, el Anopheles, y este mosquito propagaba las pestes que los romanos, gracias a sus conquistas, trajeron desde Asia.
El descubrimiento de la cloroquina, de la quinina, perdón, específicamente de la quinina, cambió todo. El descubrimiento de la quinina fue un accidente casual, porque llegaron los sacerdotes a la zona de Loja, a la zona de Malacatos, y entonces los indígenas de esa zona utilizaban una corteza para todo tipo de fiebres, no solamente para la malaria, porque no conocían la malaria. La malaria es una enfermedad que llega con los españoles y específicamente llega en la segunda expedición de Cristóbal Colón, cuando comienza a traer esclavos negros. Estos esclavos negros de África vienen trayendo la malaria, y esta malaria se propaga en América porque había el mosquito, porque además también trajeron al Anopheles. No solamente trajeron a la malaria, también trajeron al Anopheles. Y se propaga no solamente la malaria, sino también la especie Anopheles, que se propaga a toda velocidad junto con los conquistadores. Y llega la malaria a América y hace lo que hizo hasta el día de hoy. La malaria sigue siendo una tortura, a pesar de que Ecuador declaró que estaba libre de malaria en el año 2014, justo el año en el que declaraban que la malaria estaba libre, el Ecuador estaba libre de la malaria. Sorpresa, yo que trabajaba en los campos, en la zona de Boca del Sucio, y 3 días en el cantón Muisne, para el Seguro Social Campesino, sorpresa, pesqué malaria. Y como yo no tengo vaso, la malaria en mi caso fue extremadamente grave, porque el vaso es un órgano que al mismo tiempo funciona como una reserva de sangre, y el momento en que uno no tiene vaso y viene el ataque de malaria, pierde una enorme cantidad de glóbulos. Yo tenía malaria por falcipan, que es la más peligrosa de todas, porque las fiebres no son pasando un día, como en la malaria del Vivax, sino todos los días y hasta 3 veces diarias. Entonces, el vaso, que es el órgano donde tenemos nuestra reserva de sangre para casos de emergencia, no tenía esa reserva, y por supuesto tuve que ser hospitalizado. Nadie entendía cómo es que yo tenía un hematocrito tan bajo, tenía 1, y cómo podía seguir viviendo. Pero esta es la situación de la malaria en Ecuador y en el mundo. Ahora la malaria es la primera causa de muerte en países africanos que tienen los pacientes que tienen SIDA, porque ahora ya existe una que se llama la supermalaria. Contra la malaria, Bill Gates está desarrollando la vacuna, y se están probando vacunas contra la malaria que aparentemente ya están en funcionamiento, pero por alguna razón no funcionan todavía con éxito. El mecanismo más exitoso de prevención de la malaria fue el distribuir cloroquina, un derivado de la quinina, que lo inventaron los alemanes después en la Segunda Guerra Mundial, porque los ingleses tenían el monopolio de la quinina. Y al tener el monopolio de la quinina, pensaron que le podían ganar la guerra a los alemanes cuando ellos se metieron en África, quitándoles el abastecimiento de quinina. Pero los alemanes habían desarrollado ya la farmacéutica, y entonces sacaron un producto sintético, la cloroquina, y finalmente dio muerte a la quinina, que ahora solo se utiliza para hacer el agua tónica. Pero es muy efectivo en el tratamiento del coronavirus en este momento. Bien, ¿qué pasa en el momento actual con el coronavirus? El coronavirus se comienza a propagar porque tiene muchos factores a su favor. El primer factor que tiene a su favor es que nadie sabe de qué diablos se trata. Es un virus nuevo, novedoso. ¿De dónde llegó? Pues se supone que llegó de un animal al ser humano, porque actualmente la mayor parte de los virus que nos están atacando están viniendo de los animales. Ya vinieron antes del cerdo, ya vinieron de las aves, ahora vienen de los animales salvajes, como el murciélago. Es decir,
el ser humano ha comenzado a propagar su influencia por la naturaleza, ha comenzado la extinción, y al comenzar la extinción y al salirse a áreas silvestres y al comenzar a consumir animales silvestres, se ha expuesto a que hayan virus que vienen de esos animales, como en este caso el murciélago, y sea esta la razón de los futuros virus que van a venir, no solamente de este. Por supuesto, la forma más importante de frenar es que el ser humano aprenda a respetar los espacios de las especies silvestres y no pretenda hacer lo que están haciendo los barcos chinos ahora en Galápagos, que llegan con una flota de 260 barcos a destruir no el área marina protegida por Galápagos, pero sí la zona periférica, pues. Y la zona periférica es la que trae peces, convirtiendo a Galápagos en un lugar desolado, porque las especies migrantes del océano no pueden encontrar su felicidad en el espacio de 40.000 kilómetros cuadrados que el Ecuador ha destinado para proteger la vida silvestre marina. Esto es lo que está pasando y esta es la razón por la que el virus comienza a atacar al ser humano. Pero una vez que el virus llega al ser humano, la ciencia hace cosas extraordinarias. Primero identifica al virus, luego sabe su genética, luego comienza a fabricar vacunas, que es lo que estamos haciendo, y estas vacunas tienen toda una serie de novedades. Ya en octubre Rusia entra con su vacuna al mercado mundial, ya terminó las pruebas clínicas, es la primera vacuna que sale, le ganaron a los norteamericanos, y por supuesto los norteamericanos querían sacar su vacuna, pero cada vacuna iba a valer $40 y eran 2 dosis, son $100, ¿quién la puede comprobar? Nadie. Entonces los chinos y los rusos sacan una vacuna que vale $2 o $3, pero además los chinos deciden dar $100.000 millones a América Latina, para que hagan las campañas de vacunación y utilicen su vacuna. Es decir, el negocio fue completo. No solamente en el sentido de que China fue, por supuesto, el origen de la enfermedad y la pandemia, porque es el país que tiene más población del mundo, pero no es una población cualquiera, es la población estudiada más grande del mundo. La población es el país que tiene la mayor población educada del planeta Tierra. No es cualquier población. No es como hablar de Zaire, no es como hablar de Nigeria, que va a tener la mayor población del mundo dentro de poco, pero hasta el momento es la población más analfabeta e ignorante del planeta. Estamos hablando del país que tiene la población educada más grande del mundo. Y ese país es el origen de esta enfermedad, y ahora están pensando que el problema de la pandemia ya no es solamente producir la vacuna. Ahora el segundo problema es la distribución. Entonces hay, unos dicen gratis, aquí están y les pago la vacunación a América Latina. Eso dice China. Estados Unidos dicen, no. Verá, va a valer $550 y bueno, vamos a ver si les hacemos un préstamo. Les prestamos para que hagan la vacunación y después ustedes nos pagan. Entonces tenemos el problema del acceso. Pero ahora, el problema más importante que tenemos ahora y que en este momento es que este solamente es un virus y que ahora hay un virus que se llama SARS-CoV-2, que es una modificación del virus COVID-19 y que ahora se espera que estos virus ya no sean 1, 2, 3, sino por centenares, que pueden atacarnos y que pueden multiplicarse porque ya encontraron las condiciones favorables para hacer mutaciones y para propagarse. ¿Cuáles son las condiciones favorables para propagarse? Tenemos la revolución del transporte, pues. ¿Qué más? Tenemos barcos, aviones, bueno, todo. Con eso es suficiente. Segundo, tenemos la población expuesta. Las calles pasaron a ser los lugares donde comienza a vivir y a sobrevivir la mayor parte de la población en países pobres y en Estados Unidos. Entonces, en el momento en que ya dejaron de ser las fincas, ya dejaron de ser las fábricas, ya dejaron de ser las oficinas, ya dejaron de ser las tiendas, y es la calle
el lugar donde toda la economía del mundo comienza a girar, con todos estos llamados informales, con todos estos llamados ilegales, entonces ese es el camino por el donde esta enfermedad ha logrado propagarse. Por supuesto, ¿cómo podemos prevenir esa situación? Imposible. La vacuna nos va a servir por ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque la vacuna nos va a servir por ahora, pero lo que tenemos que buscar es, uno, ¿cómo evitar que vuelvan a surgir estos virus? Ya sabemos que la forma de evitar que estos virus vuelvan a surgir es, por favor, respetemos a la naturaleza y no nos metamos con las áreas silvestres ni con las especies silvestres. Dejemos de esas ahí, mantengamos un respeto y además no contaminemos más la atmósfera, no contaminemos más el aire, no nos aglutinemos más, no concentremos más poblaciones en ciudades, dispersemos la población mundial, porque la concentración de la población ha sido también otro de los factores fundamentales para la propagación de esta enfermedad. Se propagó en Nueva York, la ciudad más congestionada, no porque el número de habitantes solamente, sino por la movilidad que tienen sus habitantes dentro de la ciudad. Lo mismo Milán, lo mismo Wuhan, lo mismo Sao Paulo. No es solamente el número de personas, es la movilidad que tienen esas personas dentro de la ciudad. Eso es un factor importantísimo para la propagación. Pero además, nos aparecen otros elementos novedosos que tenemos que prevenirnos. ¿Y cómo tenemos que prevenirnos? Bueno, lavado de las manos, la mascarilla, la distancia social. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, hemos podido resolver el problema de distancia social gracias a la Internet. ¡Qué maravilloso! Se revolucionó la educación, se revolucionó el comercio, se revolucionó las relaciones sociales, las relaciones familiares. Todo se revolucionó gracias al Internet. ¡Qué maravilloso! La ciencia no solamente que nos dio la identidad del virus, nos dio los detalles, cómo podemos destruir, sino que algo más maravilloso todavía, nos dio la Internet. Pero ahora viene el problema. ¿Cómo diablos hacemos que la población humana sea disciplinada? Porque resulta que la indisciplina es otro de los elementos y factores fundamentales para la transmisión de la enfermedad. Resulta que la sociedad humana no quiere ser disciplinada, no puede ser disciplinada, no quiere obedecer, y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos ahora en Europa, lo vemos en los barrios pobres de América Latina. Es imposible la disciplina. ¿Cómo diablos se puede conseguir disciplina? Entonces aparece un nuevo elemento que es el arma política, con la cual la derecha y la extrema izquierda quieren acceder y ganar las próximas elecciones, y además es el arma con la que se quiere controlar a la población. Esa arma se llama miedo. Y es así como estamos y hemos entrado al siglo del miedo. El siglo XX es el siglo en el que comenzamos a tener miedo de los virus, miedo de las armas nucleares, miedo de los bloqueos económicos, miedo de la escasez de alimentos, miedo de la contaminación ambiental, miedo de la violencia social, barrial, del vecino, miedo de la violencia intrafamiliar, porque hemos comenzado a identificar esas cosas que antes eran pan de todos los días y no sabíamos que eso era algo anormal, sino que considerábamos que eso era parte de nuestra normalidad. Esto es la situación en la cual nos estamos desenvolviendo los seres humanos en esta pandemia, y ante la cual aparecen tres posibilidades. Unas son las vacunas. ¿Qué ventaja tiene la vacuna? Bueno,
se puede producir industrialmente. Bill Gates propone producir en cada país, va a poner una fábrica en cada país si es posible, especialmente los países que tienen más problemas, más población afectada o más población expuesta. Porque ¿a qué nos sirve ahora que Estados Unidos se cure y no se cure México? Sí, si los mexicanos no se curan los norteamericanos, y si los norteamericanos no se curan los mexicanos, es lo que estamos viendo en este momento. Si los chinos no se curan los norteamericanos, si los norteamericanos no se curan los europeos, si los europeos no se cura nadie. Entonces esta es la situación. La siguiente: ¿cómo hacemos para evitar? Entonces la vacuna, resulta que la vacuna es temporal, solamente es para este virus. ¿Cómo hacemos para una medicina para otros virus que van a venir? ¿Cómo nos prevenimos? Entonces desarrollamos los medicamentos. Pero los medicamentos tienen dos fuentes. Los unos son los medicamentos que vienen desde las casas farmacéuticas, que tienen todo un protocolo, 10 años de estudio, de reacciones indeseables y todo, y que la gente, para poder utilizarlos, tiene que tener una certificación de la FDA, y esto significa que tienen que hacer estudios de reacciones indeseables, del mecanismo de acción y todo lo demás. Producir un medicamento es caro, difícil, se necesita 10 años y miles de millones de dólares, y cuando ya sale, produce ganancias increíbles. Si no, veamos qué es lo que produce el Viagra. Pero también existe otro tipo de medicamentos que se llaman plantas medicinales, y estas plantas medicinales pueden, a su vez, curar, y han sido utilizadas por la humanidad durante años. Pero ¿cuál es el problema? Producir plantas medicinales es difícil, se necesita cultivo, cuidado, síntesis, elaboración, como cuando usted consume café, té, chocolate. No se puede hacer. Para sembrar un árbol de cacao se necesitan 4 años. Pues. A los 4 años usted comienza a cosechar el cacao. Lo mismo pasa con el banano. Entonces, bueno, es un tiempo, y eso es peor todavía. Se necesita cuidados, insecticidas, abonos. ¿Qué no necesita una planta para producir? Entonces, la situación más simple es sacar del principio activo, como se hizo con la quinina. Se sacó la clorquina y sacamos una medicación. Perfecto, eso ya es mejor. Eso ya es mejor que fabricar un nuevo medicamento sin tener un principio activo. Entonces las plantas medicinales se convierten en una salida y una alternativa para la producción de la medicación. Y finalmente, lo que nos vemos enfocados a decirles a ustedes en este momento es que la pandemia también nos ha enseñado algo extraordinario. Algo extraordinario. Que nosotros podemos producir el medicamento. Nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Hoy, ustedes le oyen a Donald Trump, que ya está pidiendo a todos los que se han infectado que donen sangre. Nosotros podemos producir nuestro propio medicamento. Pucha, eso es más maravilloso. Sí, plasma, inmunoglobulinas. ¡Ay, qué cosa más fantástica! Nosotros somos los proveedores y productores de nuestra propia medicina. Y eso es la nueva revolución. El plasma, las inmunoglobulinas que salen de los mismos seres humanos que se enfermaron, es la nueva cosa sensacional que nos ha enseñado el coronavirus. Ya lo habíamos mencionado. En marzo, cuando empezó la pandemia, señalamos que las inmunoglobulinas, eran, y el plasma era el principal recurso que se tenía que utilizar. Hoy, Donald Trump nos da la razón, pero en sí, la ciencia nos enseña algo extraordinario. Nosotros podemos no solamente ser los individuos que prevenimos la enfermedad, con nuestra disciplina social, con las mascarillas, con el contacto, con la higiene, con todos los demás detalles que hemos desarrollado, con el agua clorada, con las medicinas, con los inventos que tenemos,
sino que nuestro propio cuerpo puede producir nuestra curación. Muchas gracias.